Hay que decir que la evolución, tanto de la propiedad intelectual como el mundo electrónico y tecnológico, han avanzado en un margen tan amplio que incluso las legislaciones vigentes en los estados que se rigen por una ley escrita no han podido actualizarse lo suficiente para poder alcanzar el nivel de evolución que se tiene actualmente sobre las nuevas tecnologías, los tipos de comercio, la nueva forma de publicar artículos a manera de blogs o cualquier otra gama de sitios virtuales. En fin, hablamos de un pasado en el que propiedad intelectual se consideraba como todo aquello que tenía un carácter artístico o que provenía de un ente principal, una mente que sin él no podía existir la idea, englobada en gremios actorales, de escritores y músicos. A decir verdad, era ese el campo principal por el que era conocida la propiedad intelectual. Con el desarrollo de las tecnologías ha surgido una nueva industria, en la cual muchas veces aún se tienen conflictos para regular dichos estándares, pues no había nada previo. Podemos dar infinidad de ejemplos: comercio electrónico, incluso avisos de privacidad que están dentro de estos sitios web, la creación de redes sociales o sitios web, hasta qué punto una publicación se encuentra en dominio de la persona que la transmite en su red social respecto de la misma red social que posee como destinatario final la información compartida. La realidad es que dentro de ese pensamiento, la mayoría de las veces no profundizamos acerca del alcance de estos medios, pero no solo está este gremio de las redes sociales. Históricamente también está la influencia de artículos virtuales que han sido desprestigiados por no tener la protección ideal que merecen. No obstante, esa falta de protección previa ha motivado a que poco a poco se creen asociaciones que exijan una defensa de sus derechos, o en su caso, una regulación a lo que es compartido en un medio tan masivo, con el fin de que esta universalidad de información tenga una defensa, una protección que la valide como propia de quien la realiza y que reciba los créditos y regalías correspondientes. Podemos hablar de uno de los temas que actualmente, en opinión personal, es un área poco explorada, en la que la gente involucrada con poca experiencia normativa ha tratado de sobrellevar una mesa creciente derivada de propiedad intelectual, y esta es la industria de los videojuegos en su carácter de deportes electrónicos. El problema deriva en el reconocimiento que mucha gente aún le da, pero es ahí donde se ataca este dilema, pues actualmente dicha industria maneja cantidades exponenciales que pueden llegar a miles de millones de dólares alrededor del mundo, pero aún existen conflictos, como el reconocimiento o el valor de la propiedad intelectual que aportan las personas en el medio para desarrollarlo. Para decirlo de una forma más clara, los talentos o personas que son parte de no cuentan con un contrato de prestación de servicios, o en su caso, algo que pueda llegar a asimilarse a un contrato de un jugador de fútbol, pues entra el conflicto, el tema de reconocer qué es una propiedad intelectual la que está aportando este algoritmo. Es entonces donde la falta de experiencia topa el crecimiento y deja a una industria en crecimiento en un límite. Ahora bien, el ejemplo que se ha mostrado internacionalmente cuando existe una ausencia de reconocimiento es crear gremios, con el fin de que les sean reconocidos su carácter único, y es ahí cuando las legislaciones o reguladores crecen y empiezan a observar una nueva área de oportunidad. No hace mucho, la gente temía en exceso realizar cualquier tipo de comercio o compra por medio del internet. No fue sino hasta que el auge comenzó a tomar y fue tal que las regulaciones comenzaron a actuar. Los manuales de sitios web empezaron a surgir y las protecciones tanto a consumidores como comerciantes eran las ideales como para estimular este mercado y generar que actualmente sea uno de los más fuertes en el mercado. Concluyentemente, la evolución de regulaciones es necesaria e ideal a su vez para poder dar seguridad de un nuevo producto, como lo son también los gremios, que se unen para un reconocimiento u obtener mayor fuerza en un campo que aún no es explorado en su totalidad. A continuación, y a manera de ejemplo, se muestra un listado de posiciones de gremios ante autoridades que generaron defensa de sus intereses. En el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile se toman aquellos tratados en los que están relacionados ambos países, como el Convenio de Berna, el Convenio de Ginebra, el Convenio de París y la Convención de Roma, para de ahí partir a puntos más específicos que relaten solo entre ambos estados, por lo cual tendremos que el principal solucionador de conflictos será el mismo tratado. Entre México y Chile se regulan los derechos de autor,
derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio y las denominaciones de origen, con un deber de protección entre ambos países, sin ir en contra de los convenios y convenciones mencionados en el primer párrafo, así como condiciones no abusivas, cooperando para eliminar el comercio ilegítimo de derechos de propiedad intelectual. El tratado nos menciona, en cuestión de derechos de autor, que se protegerán las obras y se otorgarán derechos a los causavientes. También los programas de computadora serán protegidos como propiedad intelectual, esto derivado del Convenio de Berna, así como las obras cinematográficas. Están protegidas también los artistas e intérpretes, también los fonogramas y los satélites portadores de programas de ambos países. En los derechos de autor se durará toda la vida, con una extensión de hasta 50 años después de la muerte.